Muy buenas tardes. Bueno, hemos pasado una semana sin escuchar a Alberto Sansegundo, al compañero. Alberto Sansegundo no quería decir al Alberto, sino al compañero. Alberto Sansegundo, que como bien saben, realiza dos programas para la radio de la Universidad de Salamanca, uno de ellos con mi colaboración, todos los libros un libro, y bueno, que la semana pasada no teníamos el original, así que redifundimos otro grabado la semana anterior, pero hoy sí que tenemos programa original, aunque me dice Alberto, que no va a ser original del todo, porque es su libro del que ya se ha hablado en otro momento. Muy buenas tardes, muy bienvenido de nuevo, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, muchas cosas. Primero la idea de que sí, son dos programas, pero hay uno, de todos los libros, un libro que cuando estoy muy ocupado y con frecuencia estoy muy ocupado, me cuesta sacarlo adelante, ¿no? Finales de curso, ¿no? Que siempre son los más Claro, complicados, ¿no? claro, no descarto que en semanas venideras pueda haber alguna también ausencia, porque, bueno, no doy abasto, la verdad. Buscando Leones, en cambio, para mí es más cómodo y sí que va saliendo con regularidad todos los lunes y seguirá saliendo todos los lunes hasta finales de junio. Y con respecto a, sí, una propuesta original cada Y mira semana, que no sueles repetir tú, ¿eh? No sueles repetir, porque es no, que no me gusta. nos llenas de libros, de nuevas propuestas. Sí, no, no solamente, fíjate que yo no solamente no quiero repetir libro, que me parece absurdo volver a presentar un libro que ya he presentado meses o años atrás, lo de hoy será una excepción, sino que si puedo intento no repetir autores, ¿no? Bueno, hay veces que me gustan tanto algunos libros de autores que he leído con frecuencia y que han salido aquí varias veces que no me resisto a presentarlos. En el caso de hoy, hay dos razones para que hoy recupere un libro del que yo he hablado en todos los libros, un libro hace casi 4 años, Mm. en el año 2019. Por un Este, lado, este libro fue uno de los que yo adquirí, Alberto. En este caso sí que lo he leído, sí lo leí, sí. en su momento, bueno, Magnífico, magnífico libro. por fin, por lo menos hay alguien que, aunque sea, bueno, pues de la casa, digamos, sigue mis indicaciones, ¿no? No, no me quejo, no me quejo. Hay gente que sí que le interesan las referencias y acaba comprando y leyendo los libros. No, la doble razón de la presencia hoy de nuevo aquí de este libro que ahora presentaré es, por un lado, que efectivamente apareció hace 4 años, pero en un formato de todos los libros, un libro que no incluía esta dimensión diríamos, de videoconferencia. De tal Ujú. manera que aquellos seguidores del programa que se hayan incorporado a partir de la presencia de nuestros vídeos en YouTube, pues bueno, desconocen esta referencia y por tanto hay para ellos una cierta novedad. Ujú. Por otro lado, hay una razón de oportunidad. Como yo creo que casi todo el mundo sabe, hace unos días, semana pasada, se estrenó en el Festival de Cannes Killers of the Flower Moon, Ujú. la por ahora última, muy larga, más de 3 horas y media, y al parecer excelente película de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone como figuras más destacadas en los personajes, los tres principales personajes del libro en el que se basa. El libro se basa en Los Asesinos de la Luna, que es el que yo Ujú. presenté aquí hace ya casi 4 años. Un libro, bueno, la traducción de Killers of the Flower Moon es Los Asesinos de la Luna en nuestro país. Um, un, y ahora entraremos en él, un sobrecogedor, un impresionante reportaje literario de David Grant, un periodista que publicó en el año 2019 en nuestro país Random House, con prólogo de un reputado traductor, Luis Murillo Fort. Ujú. Grant es autor también de otros dos libros que yo no he leído, en la misma editorial, me parece, están publicados, Z, La ciudad perdida, Ujú. uno de ellos, y El viejo y la pistola, que al parecer también tienen traslación cinematográfica. Cuando en 2019 yo presentaba el libro, anticipaba que Scorsese estaba sobre él y que probablemente iba a salir una película. Yo me atrevía a decir que para el año 2020 era cuando estaba previsto. Bueno, pues estamos en 2020 2020. vino la pandemia, Alberto. Claro, ha ocurrido la pandemia por medio. Es una película de 3 horas y media. Creo que se va a estrenar en España a mediados de octubre. Por ahora solamente de Apple Televisión. Ujú. Me parece que se va a estrenar en salas primero en nuestro país y luego a partir de ahí irá a la plataforma, ¿no? Pero insisto, se ha podido ver ya estos días En en Cannes. Ujú. quiero además aprovechar ya, de paso, en esta remembranza de lo que ocurrió aquí hace 4 años en relación con el libro de David Grant, que el libro lo presenté en el seno de un ciclo de 4 programas dedicados al oeste, a novelas, no solo novelas,
el libro de hoy no es una novela, pero también había novelas centrados en el oeste americano, ¿no? Toda esta idea, este valor mítico que mezcla aventura con descubrimiento, con conquista, lleno de luces y sombras, de esa peripecia de los colonos, muchas veces cruel y sangrienta, ¿no? Que acaba por conformar lo que es Estados Unidos en la actualidad, el centro, en cierto modo, quizá hoy menos, del mundo, ¿no? Y en esa serie, y quiero aprovechar para volver a recomendarlos, aparecieron Butcher's Crossing de John Williams, una novela excelente. Otra, también novela, Ahora me rindo y eso es todo, escrita por el mexicano Álvaro Enrique. Y luego un par de colecciones de relatos, Indian Country y El árbol del ahorcado, que son cuentos de, diríamos, la gran pionera del género, Dorothy Johnson, que es autora también y está en esa recopilación del hombre que mató a Liberty Balance, que aquí ha salido 50.000 veces, no sé Eso por es. qué, pero aprovecho cualquier excusa para volver a hablar año tras año Una gran película. de la película también, claro. Mm. Entonces, bueno, si te parece, me centro bueno, trasladar a nuestros oyentes algunas ideas básicas sobre el libro, ¿no? Se publicó, como digo, en 2017, originariamente en Estados Unidos, bajo ese título un poco más poético que Los asesinos de la luna, los asesinos de las flores de la luna, y dentro de una tendencia, que esto ya permite a quien nos siga ubicar el texto, dentro de una tendencia pues, cada vez más frecuente, ¿no? Que es el true crime, ¿no? Estas novelas o estos libros a caballo de la crónica, el periodismo, la documentación, con un punto también de narración adictiva, típica de una novela, porque así se lee el libro de David Grant, ¿no? Investigación sobre crímenes reales, algo que no es novedoso. Truman No, es Capote, el género de moda, Alberto, es el género de sí, moda, tanto en la escritura como también en las plataformas audiovisuales. series. Es el género de moda, sin duda. En Netflix, y yo creo que lo saben perfectamente. Claro, Mm. claro. Hablábamos hace unas semanas, ¿no? De que es como si se nos hubieran secado las ideas, ¿no? Sí, sí, sí. O a la vez, en sentido contrario, pero complementario, el hecho de que el mundo real ofrece tal cantidad de historias interesantes, apasionantes, ¿no? Que bueno, que es normal que la literatura, el cine, la televisión se nutran de ellas, ¿no? Fíjate que de todas formas que estando de plena moda, como dices, no es nada novedoso, ¿no? Truman Capote decía, presentó hace más de 50 años a Sangre Fría, que es un libro exactamente igual sobre la investigación de un crimen, ¿no? Es un género, por llamarlo así, ¿no? Que mezcla el periodismo, y por tanto hay una narración, eso, apasionante, muy que llega al lector sobre hechos documentados, pero también tiene, en el caso de David Grant y otros nombres importantes de este género, una voluntad y un estilo literario, o sea, hay calidad literaria. Entonces, bueno, se trata de la indagación rigurosa, documentada, como digo, del periodista, de algún asesinato, de una serie de ellos, que en su momento no tuvieron una excesiva repercusión pública ni en los medios, y que el autor correspondiente, en este caso nuestro David Grant, lleva a cabo en el libro a partir de hechos y de documentos reales. La historia que está detrás es terrible. Es una historia. Ahora se difundirá, porque claro, una película, Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, va a llegar a todo el mundo, lo cual es interesante, ¿no? Como una plataforma de difusión de unos hechos que son terribles, ¿no? Atroces, crueles, indignantes, ¿no? A la vez la historia es emocionante, es insólita, ¿no? Y tiene otra dimensión histórica muy importante porque nos permite una nueva ilustración del complejo fenómeno de creación del, como decíamos antes, ¿no? Del inmenso país norteamericano, ¿no? Incluso hay una dimensión que podríamos llamar filosófica, una reflexión acerca de cómo somos, cómo es el ser humano, ¿no? Esta idea del blanco y el negro, ¿no? Cómo conviven en nosotros la integridad y a la vez el ansia de poder, ¿no? Pero también la codicia y la honradez, la maldad y la bondad, que parece que son inherentes en diferentes proporciones, afortunadamente, a casi cualquier personalidad. Fíjate, el desencadenante ocurrió hace un siglo. El 24 de mayo de 1921, Molly Barhart, una mujer de 34 años de la tribu india de los Osage, echa en falta, inquieta, temerosa por su ausencia, la visita habitual de su hermana Ana, pues han pasado 3 días desde su último contacto y esto no era habitual en la relación entre las hermanas.
Notificada la desaparición, aparece el cadáver de la mujer con un tiro en la nuca en un barranco perdido. 3 años antes, otra de las hermanas, Minnie, había fallecido también muy joven de una extraña enfermedad consuntiva. En el lapso de algunas semanas, de algunos meses, diferentes personas, todas miembros de la comunidad Osage, o relacionadas con ellos, pues desaparecerán o serán asesinadas. Entre ellas, entre esas personas, una cuarta hermana, Rita, que volará por los aires en una explosión que acaba con la vida, con la casa y con sus propiedades. En la investigación de esos acontecimientos tan sangrientos, investigadores, servidores de la ley, van a aparecer también muertos, asesinados, hasta completar un total de conocidos 24 asesinatos. El nexo común parece evidente entre todos ellos, es que los Osage son multimillonarios. Los periódicos de la época titulan "Conspiración para matar a indios ricos". Llegan a titular. Está lleno de aparato documental el libro y por tanto tenemos referencias de, bueno, hay fotografías, también luego comentaremos. La tribu en torno a 1870 había sido expulsada de sus tierras en Kansas y los habían trasladado a una reserva, un roquedal árido, sin aparente valor. Los habían encerrado en el noreste de Oklahoma, pero se encuentran de repente convertidos en, y la frase es literal en el libro, el pueblo más rico per cápita del mundo. Porque en ese territorio áspero, perdido, aparece petróleo en los primeros años del siglo XX, uno de los mayores yacimientos petrolíferos de Estados Unidos. Los Osage, que hasta hace nada era una población, bueno, con las dificultades de cualquier población india en la época, desplazados de un lado a otro, como luego veremos, pero en cualquier caso, primitiva, vivía con sus tradiciones, se incorporan prácticamente de un día para otro al capitalismo vertiginoso, que transformó el país en esos años y el mundo entero, pero que sobre todo los transformó a ellos, ¿no? Se convirtieron en multimillonarios y acabaron malgastando la enorme riqueza que les había llegado del petróleo, pues con enormes mansiones, con automóviles modernísimos, guiados por choferes privados, con adquisición de pieles, de joyas muy costosas, todo lo cual, ese ascenso repentino a la riqueza, generó, claro, como puedes imaginar, bueno, si has leído el libro lo sabes, pueden imaginar nuestros oyentes, las envidias, la indignación, incluso el odio y una absurda ansia de venganza por parte de los colonos blancos. Entonces, Grant relata en una narración apasionante, que se lee con la fruición con la que nos metemos en las mejores novelas, ¿no?, las circunstancias que rodearon esos asesinatos y sus consecuencias. También las pesquisas policiales, la identificación de los sospechosos, las detenciones, los juicios, los puntos oscuros de difícil esclarecimiento, y todo ello, como digo, con una base documental muy sólida que no entorpece la lectura, a pesar de ser abundantísima. Ya digo que la lectura es arrebatadora, ¿no? Es de novela adictiva, ¿no? La documentación, bueno, lo que hay de todo, los materiales de decenas de archivos. Hay documentos del FBI, informes de autopsias, testamentos y declaraciones de últimas voluntades. Hay fotografías de escenas de crímenes, transcripciones de juicios, documentos falsificados, huellas dactilares, estudios de balística, declaraciones de testigos oculares, registros bancarios. Hay confesiones de asesinos, hay testimonios ante los jurados. Hay también diarios de investigadores privados, fotos de fichas policiales, correspondencias privadas, entrevistas con los descendientes de los afectados, en un libro que, como digo, a ver si podemos mostrarlo, está surcado Sí que le de vemos en fotografías, una fotografía, otra fotografía, sí, sí, de sí que las vemos, fotografías de perfecto. todo tipo, de los personajes, de la zona, de, por ejemplo, una clásica de los asesinatos, ¿no? Cadáver, sangre todavía a los pies del coche en que se le hizo bajar, ¿no? Un libro que está toda esta documentación que enriquece la investigación de David Grant, se manifiesta en una bibliografía final con más de 200 entradas y un texto que está plagado de
en torno a 800 notas a pie de página, en las que prácticamente se acredita cualquier pequeño detalle del que se da cuenta en el libro. No hay nada, digamos, inventado, ¿no? Inventado, O una sea, exhaustiva investigación, por lo tanto, la que ha llevado a cabo David Grant, que dio como resultado ese libro y que ahora seguro que estoy deseando ver la película ya. Qué pena que hasta octubre haya que esperar para verla. Tiene que ser una película, seguro que estupenda. la película tiene una pinta, yo he visto un tráiler, he leído muchas crónicas estos días del Festival de Cannes, de los desplazados, los periodistas desplazados allí, tiene una pinta estupenda, ¿no? Porque la historia en sí es apasionante, pero es que además, bueno, es que Scorsese, Es Scorsese, bueno, y además con algunos de sus actores fetiche, ¿no? eso, Están ahí todos. sí, sí, ahí están, ¿no? Y bueno, hay tres personajes principales que se corresponden con los tres, claro, los tres grandes actores que están, sobre todo los dos primeros, ¿no? La primera es Molly Barhart, que es la mujer de 35 años de edad, aproximadamente en la época, Osage, y este es el nombre menos conocido, porque Lily Gladstone a mí no me sonaba como actriz. Claro, tengo que buscar a alguien, obviamente, con un perfil étnico, diríamos, asociado a las características de la persona Mm, a la que representa, ¿no? mm. Una vida también muy interesante, ¿no? Porque, claro, fíjate que nace en una cabaña, en medio de una pradera, y tras muchísimas vicisitudes en su vida, acaba convertida en una persona muy rica, como decía, prácticamente de la noche a la mañana, y luego en alguien presa del pánico, profundamente atemorizada, porque está viendo qué está ocurriendo con los demás miembros de su tribu y en particular sus hermanas, la gente más cercana a ella, ¿no? Ese es el primer personaje importante sobre el que gira la historia. El segundo es Tom White, que es el agente de, como se nos dice en el libro, el agente de la ley al viejo estilo, que es un antiguo miembro de los Rangers de Texas. Ujú. Este es el papel que hace Leonardo DiCaprio en la película. 1,90 m, sempiterno, un sombrero de cowboy, con también se nos dice el texto, rodeado de una impasibilidad del pistolero, es el encargado de resolver el extraño caso. Y luego tenemos el tercer personaje, William Hale, que es el papel que hace Robert De Niro. En alguna reseña he leído, en alguna crónica, un punto sobreactuado, como parece ser Bueno, común pero en él últimamente, ¿no? le pega también, ¿no? A Robert De Niro eso. Sí, ¿no? Bueno, William Hale es un hombre hecho a sí mismo que llegó al territorio sin ningún rastro de su pasado, nadie sabe quién era, con un pequeño atillo y una Biblia desgastada, y poco a poco se abre paso en la vida hasta convertirse en el rey, así se le llama, de las colinas Osage, la principal fortuna, el dueño poderosísimo de toda la región, el auténtico factotum, el referente último de todo cuanto ocurre en ese condado. Entonces, bueno, la trama argumental es muy interesante, es el primer el elemento atractivo del libro, una intriga policíaca absorbente, la exposición muy sugestiva de la pesquisa, la averiguación de los asesinatos, hasta acabar, y no hago spoiler, ¿no? Bueno, dándonos cuenta de la conspiración infame de hombres blancos, autoridades, agentes del orden, miembros de la judicatura, forenses, empresarios, incluso empleados de las funerarias, todos conchavados para acabar con los, literalmente, pieles rojas millonarios. De manera que eso es ya un elemento destacado para comprarse el libro y leerlo, ¿no? Sí. En 3 tardes, además. Pero es que hay otros, a mi juicio al menos, otros 3 factores sustanciales. Por un lado, nos permite el libro conocer la terrible, la asombrosa trayectoria del pueblo Osage, que es además, en cierto modo, un emblema paradigmático de la conquista del oeste, de cómo fue el nacimiento de una nación, digamos. Luego, el segundo frente que a mí me parece muy atractivo es esta idea de el instinto depredador insaciable que está en la base del desarrollo del capitalismo norteamericano y ese crecimiento durante, bueno, el siglo XIX y el siglo XX, de lo que, insisto, ha llegado a ser quizá hoy un poco disminuida, la amenaza de China, la amenaza digamos, de otros países, ¿no? Pero la gran potencia mundial. Y bueno, ahí está también, ahora hablaremos de ello, ¿no? Ese retrato de la época hecha bueno, de los pioneros que tanto hemos visto en las películas, pero también en la literatura sobre el oeste. Por un lado, atrevimiento, por un lado, valentía, por un lado, arrojo y coraje y espíritu de aventura,
pero por otro lado también fraudes, abusos, violaciones de las leyes, corrupción, avaricia, explotación y depredación brutal de gentes, animales y casi diría territorio, ¿no? Y luego el tercer frente interesante, y hablaré un poco de cada uno de los tres a continuación, es también algo insólito, ¿no? Que no está a principio, creo yo, ¿no? En principio no está entre los intereses de la mayor parte de los lectores, en cualquier caso no estaba en el mío, que hay en el libro una reflexión también muy documentada sobre los orígenes del FBI, la Policía Federal de los Estados Unidos, y el papel ambiguo en él, en el FBI, de Hoover, ¿no? Edgar Hoover, un personaje muy controvertido, Que también responsable interpretó DiCaprio, creo, en otra de... película, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo los azares, las casualidades van enlazando, buscando extrañas conexiones. Sí, también lo interpretó en una película Hoover, creo que era Hoover el nombre, no recuerdo muy bien el título de la película, hecha por DiCaprio. Hoover fue responsable del FBI durante 5 décadas y se dedicó, claro, a combatir el crimen, pero también a perpetrar mayúsculos abusos de poder. Y está muy documentado también y es conocida bueno, esa posición, un personaje muy controvertido. Ese eje también me parece interesante, ¿no? De los cuales, los tres, a mí particularmente la vivencia, la triste vivencia, el relato de la triste vivencia de los Osage me parece el más interesante, sobre todo, en cualquier caso, el más conmovedor. Fíjate, me voy a detener un rato en contarlo, porque es muy revelador, ¿no? A principios del siglo XIX, el presidente Jefferson compra a Francia el territorio de Luisiana. Luisiana, el nombre está claro, ya revela el origen francés, ¿no? Incluso a mí, que me gusta mucho la música, y buscando leones a las nubes, pues hemos puesto muchas veces música Zydeco, que es música del sur norteamericano, Nueva Orleans, Luisiana, muy marcada por el espíritu francés. Ya entonces los Osage no les queda más remedio que marcharse. Entonces renuncian, se ven obligados a renunciar a unos 40 millones de hectáreas, que es donde vivían, para ser desplazados a la reserva, pequeña dadas las dimensiones de donde proceden, de unos 80 por 260 kilómetros, en el sureste de Kansas. En una segunda etapa, en torno a 1850, 19, cuando ya se habían aclimatado a las nuevas condiciones de trabajo, viviendo todavía, recuperando esa idílica, o a lo mejor no tanto, pero en principio desde fuera parece que sí, armonía con la naturaleza, entregados a la caza del bisonte, manteniendo su lengua, sus costumbres, sus creencias, las ceremonias, la vestimenta, la cultura en definitiva. La intensa, invasiva llegada de los colonos blancos pues os va a hacer volver a tener que marchar. Por cierto, en el libro se citan entre los colonos blancos, entre las familias de colonos blancos que llegan, la familia Ingalls. La familia Ingalls, una de cuyas hijas, Laura La Ingalls, casa de la pradera, ¿no? claro, escribiría luego La Casa de la Pradera, en la que se basaría aquella serie de hace pues, quizá 40 años, ¿no? Sí, Como poco, sí, ¿no? Basada en la experiencia personal. Obviamente, basada en la experiencia personal, leída desde la perspectiva de los colonos, no desde la perspectiva de los indios que habitaban aquellas tierras. De manera que, de nuevo, se ven obligados al destierro y, y a pesar de que están bárbaramente allí, dice, se cuenta en el libro, se cita una frase de uno de sus jefes, ¿no? Mi situación me resulta totalmente satisfactoria. Los bosques y los ríos cubren todas nuestras necesidades en abundancia. ¿Para qué queremos más? Está esta idea de la comunicación la comunicación con la naturaleza, la comunidad con la naturaleza. Bueno, el caso es que los vuelven a mandar a otro terreno, a otro territorio, que es Oklahoma, que es un terreno, como decía hace un rato, inhóspito, es unas esquinas que lo hacen prácticamente inaccesible y que por tanto se cree que van a estar libres de nuevos intentos de los colonos, de esa voracidad comercial de los pioneros, ¿no? Ya quedan muy pocos, quedan 3.000 sobre los 10.000 originarios, ¿no? Víctimas de migraciones, víctimas de las enfermedades, en particular la viruela, contagiada por los blancos. Levantan allí su nuevo hogar y, bueno, recuperan de una manera pacífica sus costumbres, se aclimatan, intentan recuperar la esencia de su vida pasada hasta que llega el petróleo. Cuando llega el petróleo, pues ahí lo que produce es la absoluta degradación de la cultura Osage de un modo acelerado. Y claro, y esto es lo interesante, esto es lo conmovedor y esto es lo que, bueno, es muy atractivo. Dejando a la
etnia a la deriva en un mundo extraño, como también se cuenta en expresión afortunada, a mi juicio, porque es muy, muy iluminadora, ¿no? Se cuenta en el libro. No les queda ya más remedio porque una cosa eran los desplazamientos espaciales, digamos, pero mantenían su entorno. Aquí ya no. Aquí se tienen que apartar de sus tradiciones, olvidan sus raíces, sobreviven a duras penas, perdido absolutamente el sentido de sus vidas. Literalmente también se dice sin nada familiar a lo que agarrarse para mantenerse a flote en el universo de la riqueza blanca. Molly Barhart será el triste, el deplorable ejemplo paradigmático de ese proceso. Ella había nacido en 1857 y su vida, como también se nos cuenta, se desenvolvía a caballo de 2 siglos, más aún de 2 civilizaciones. Y esto es también muy interesante, ¿no? Muy revelador, ¿no? Entonces, bueno, las diferentes políticas gubernamentales los obligan a adaptarse a la cultura blanca. Ella había abandonado su poblado para estudiar en un colegio, una escuela católica en San Luis, la pequeña, dejando atrás el escenario de los juegos infantiles, de los paisajes, los ritos vernáculos, ¿no? El recuerdo, dice, de un mundo fascinante. Acabará casándose con un hombre blanco, Ernest Barhat, que acaba siendo muy importante en la trama detectivesca del libro y del que yo no voy a comentar nada más, precisamente por esa razón. Y luego, bueno, acabarán cuando llega el petróleo viviendo en una mansión rodeada de coches, de criados, en lo que el propio libro define como un proceso de aculturización brutal. Un proceso, bueno, pues que se acelera por la llegada de misioneros, por la llegada de colonos, por la llegada de todo tipo de gentes que llegan, claro, atraídas por la fiebre del oro negro y por la cantidad ingente de dólares que se mueven en aquella zona. Los hijos de las familias, Osage, vuelven de los internados de élite, en los que se les sumerge una cultura absolutamente ajena, sin ser capaces incluso ya de comprender el propio idioma, ¿no? Los adultos se lamentan diciendo sus oídos se han cerrado a nuestra lengua. Entonces, bueno, esta riqueza desmesurada provoca la alarma del hombre blanco, acentúa el rechazo, la marginación. Entonces ahí tenemos pues, bueno, las vicisitudes del proceso judicial, expulsados de los dos mundos, olvidada por un lado la libertad de sus praderas y por otro lado siendo imposible la integración en una civilización ruin, materialista. Y por lo tanto, bueno, a mí ahí veo el talento del autor para hacernos partícipe de estos sentimientos, ¿no? de esta sensación de que el suelo que tenías bajo tus pies se te resquebraja y no hay nada, no hay otro suelo al que acogerte, en el que apoyarte, que de verdad te dé estabilidad, te dé sosiego, te dé identidad, en definitiva. Esta ruptura de la identidad, este despojamiento brutal de la identidad de un pueblo, está fantásticamente descrito en un libro, me parece uno de los grandes aciertos. Una maravilla, desde luego, con muchísimos frentes, ¿no? De muchísimo interés, ¿no? Claro, yo querría hablar del segundo, ¿no? Toda esta idea de cómo funciona, creció el sistema capitalista norteamericano desde las décadas finales del XIX y sobre todo las primeras del XX. Cómo que se ejemplifica en esa pulsión de los poderes, tanto los oficiales como los fácticos, por hacerse a cualquier precio con las riquezas naturales, el petróleo en este caso, pero también las tierras muy, muy fecundas de las que disfrutaban los indígenas. Entonces, David Grant, con la pulcritud y con la claridad de un manual de derecho administrativo, pero sin la farragosa prosa que normalmente rodea ese tipo de textos, nos cuenta todo el entramado jurídico elaborado ad hoc por las autoridades y por los legisladores, torticeros, claramente conscientes de estar urdiendo una trama para despojarles de sus riquezas, el entramado jurídico muy sofisticado con el que se desproveyó a los Osage, y en otros contextos, claro, no es el libro, pero en otros contextos al resto de las tribus, de las tierras, de sus hijos, y en este caso también del petróleo. Fíjate que ahí hay la cuestión jurídica que es interesante también. La primera acción en este sentido, de ese proceso jurídico, ¿no? es convertir las propiedades comunales, el sistema comunal de los indios, en fórmulas de propiedad privada. Se reparten las tierras y se les vende, literalmente, una ventajosa fórmula de propiedad privada. Ventajosa sobre todo para el blanco que hace el negocio, ¿no? Cada familia pasa a tener
una parcela. Se acabó el dominio comunitario, date cuenta que en tanto que cada uno tiene una parcela, adquirir esas tierras o, bueno, usurparlas de algún modo es más fácil que si los territorios son comunales. Cada miembro de los Osage recibió un head right, una acción sobre el patrimonio mineral de su pueblo. Supuestamente esa acción estaba blindada, esos derechos solo se podían transmitir por vía hereditaria. No quiero contar nada sustancial, pero este juego de que aunque se puede ver el que estos derechos solo se puedan transmitir por vía hereditaria, cualquiera que nos escuche puede entender que en cuanto desaparezcan los indios, algo pasará con aquellas herencias. Por tanto, ahí podemos tener una explicación, sin querer entrar en los detalles, de por qué se producen los asesinatos. El problema es que estas acciones y estas tierras, estas cédulas de propiedad, no se dan libremente, sino que se les somete a una tutela financiera por parte del gobierno federal a partir de un hombre blanco. Tiene que haber un tutor blanco del que depende los Osage y les impone restricciones para gastar el dinero, con un uso limitado, unos cuantos miles de dólares al año, etc. Entonces, a partir de estas premisas, se suceden engaños, estafas, fraude, robos directos de los pobres Osage a manos de administradores, tutores, los colonos, los que se califica de desesperados, codiciosos y soñadores colonos. Entonces, bueno, Bueno, algo que debería haber sido bueno para ellos, ¿no? Que la riqueza de esas tierras, algo que debería ser bueno. Y fíjate qué negativo que fue, ¿no? Para este pueblo. claro, y ese carácter negativo de lo que ocurrió se describe también con minuciosidad, ¿no? Se describen las diferentes invasiones, sucesivas invasiones, sí, que sufren los indios. Los prospectores blancos que buscan petróleo, los industriales, los magnates, aparecen los Getty, ellos son relevantes hoy en las grandes finanzas, los directivos de las compañías que se reparten los derechos, en subastas millonarias fraudulentas, los periodistas sin escrúpulos, buscando noticias, los políticos, Toda la toda fauna. la, toda la fauna. Y luego una fauna, si quieres, no de tanta entidad, no tan cercana al poder, pero que son buscadores, malhechores, que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? Asaltantes de trenes, cuatreros, ladrones de caballos, proxenetas, contrabandistas, que se acercan ahí. Yo citaba entonces, hace 4 años, y quiero recuperarlo hoy también, tú sabes que me gusta mucho Tintín, y aquí han salido referencias a libros vinculados a Tintín. Hay una escena, hay una viñeta, exclusivamente una viñeta, fruto también de la genialidad de Hergé, ¿no? Una viñeta en Tintín en América, cuya lectura recomiendo también para entender mejor, por otra vía, obviamente, no ya tan académica, no tan de crónica histórica, ¿no? Pero para entender mejor el fenómeno este, ¿no? Hay una viñeta en donde, cortada en cinco escenas, digamos, pero es solo una viñeta, en donde se ve todo este fenómeno, concentrado, obviamente, todo este fenómeno de construcción por parte de las autoridades norteamericanas de una sociedad rica, muy próspera, a partir de la esquilmación de las riquezas indias. Hay una foto, por ejemplo, en el libro, no sé dónde andará, no quiero perder ahora el tiempo en buscarla, una foto donde se ve Pawhuska, que es la capital del territorio Osage, antes y después del descubrimiento del petróleo. Y solo ese contrastar, esa comparación de las fotos ya es un documento primero, muy parecido, que guarda una correspondencia con la viñeta de Tintín y permite perfectamente darnos cuenta de los efectos que tuvo para el pueblo Osage bueno, ambiguo, aparentemente atractivo, beneficioso, pero luego claramente perjudicial, descubrimiento del petróleo. Y bueno, en relación con estas redes de corrupción, etcétera, está el tercer frente del libro, que era lo que decía de la creación del FBI. Fíjate que también esto se cuenta con un aparato teórico interesante, ¿no? Bueno, se nos cuenta cómo los códigos no escritos del oeste, las tradiciones que unían a las comunidades entre sí, no solamente a los indios, sino también, bueno, esto también está en Liberty Balance, ¿no? Todo eso se había desintegrado y entonces estamos ante un mundo caótico, marcado por la anarquía, por la corrupción, las mordidas, los sobornos, los chantajes, las amenazas, muy comunes, incluso, y casi diría que sobre todo, en los incipientes cuerpos policiales de la época.
Además tenemos los efectos de la ley seca, años después los efectos del crack del 29, con todo el desplazamiento de gente, todo tipo de gente, gente sin recursos y por tanto gente buena, como las uvas de la ira, pero luego también malhechores, ¿no? Dando lugar a lo que en el libro se califica como la mayor superabundancia criminal en la historia de Norteamérica. Entonces, si a eso le añadimos la presencia de este señor y el reino Osage del terror, con la muerte masiva de miembros de la tribu, asesinados a balazos en tales solitarios, apuñalados en sus automóviles, envenenados para que murieran lentamente, destrozados por habérsele dinamitado sus casas, pues hace que la policía tenga que actuar. Y entonces, bueno, hay un recorrido histórico sugerente acerca de, bueno, los primeros detectives privados que contratan los Osage para resolver los problemas, que seguían todavía por la imagen de un hombre que a ti te sonaba muy probablemente, porque hemos hablado también de aquí, ¿no? El pionero Alan Pinkerton, la agencia de detectives Pinkerton, es una de las clásicas, que empezaba muy, muy tímidamente a abrirse algunos atisbos de, vamos a llamarlo así, ciencia aplicada a la investigación detectivesca, pero que todavía sigue siendo muy, muy primitiva. Bueno, en el libro se nos habla cómo en 1908 se crea el Bureau of Investigation, que creó Roosevelt para suplir la carencia de un cuerpo de policía, digamos, más consistente, más federal. Eso se convertiría, ese bureau, en el año 35 en el Federal Bureau of Investigation, el FBI, al mando como decíamos, Edgar Hoover. Y bueno, entonces ahí tenemos a Tom White, que es como digo, el personaje que representa en la película Leonardo DiCaprio, como sucursal, como responsable en la sucursal de Oklahoma. Bueno, pues una persona de autoridad natural, muy significado contra el racismo, que había y seguía impidiendo linchamientos, defendiendo los derechos de los presos, encara la investigación de una manera profesional. Y ahí vemos también, desde el punto de vista estricto de la investigación, pues esos ya no tan tenues, sino un poco más acusados, atisbos de algo digamos, de algo más parecido a métodos científicos en la investigación, análisis de huellas dactilares, mediciones de los criminales, registro de las fotos de identificación de sospechosos. Incluso hay una vinculación muy interesante, ¿no? De las teorías empresariales de Taylor, ¿sabes? El Taylorismo, el estudio de tiempo, de movimientos, ese análisis científico del trabajo, que en su versión degradada acabó produciendo lo que hemos visto también en el cine, en aquella película esencial de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Esta idea de tener todo absolutamente los tiempos que tarda cada trabajador en hacer cada operación, convertir al trabajador en un autómata para conseguir un mayor rendimiento. Todo eso está también presente. Vemos la posterior evolución del FBI, con Hoover siempre a salvo de los cambios, por muchos cambios presidenciales, una década tras otra, él ahí sigue, y vemos sus paranoias, vemos sus ambiciones, se nos cuenta la politización creciente de las actuaciones de Hoover. Hoover tuvo un papel, el FBI, muy destacado en la caza de brujas de McCarthy, varios, 2 o 3 décadas después, ¿no? En fin, como ves, muchos motivos. Interesantísimo, muy, muy, muy interesante. Yo lo leí y lo voy a releer de nuevo. Sí, sí. Un libro Además, muy y creo que lo tengo en formato ebook, creo que también está en formato ebook, Alberto. Y bueno, ahora en ebook está todo, entonces, bueno, altamente recomendable. Y bueno, si el único pero que podemos ponerle es que si nuestros oyentes siguen nuestras indicaciones y se leen el libro, van a tener que soportar con paciencia la larga espera hasta el mes de octubre en que podremos ver la película en las salas. Luego, una vez entrado en la sala, serán 3 horas y media, por lo tanto también tendrán Bueno, que es larga la película, 3 horas y media, fíjate. son 200 y pico, 210 minutos, me parece, 200 he leído en algún sitio, algo así. Bueno, en cualquier caso, adelante a nuestros oyentes que lo lean, que no les va a defraudar sin ninguna duda. Muy bien, pues hoy tenemos muchísimo tiempo, Alberto. Tenemos tiempo para el fragmento, también para la propuesta musical. Yo creo que repetimos la propuesta musical Sí, de también hace unos años, del sí, sí. anterior programa, ¿no? Sí, Háblanos de esa propuesta musical. he querido buscar algo claro, relacionado con el pueblo Osage, ¿no? Y me encontré en su momento, y ahora la mantengo, una canción de pena, de tristeza, muy, muy melancólica, de Osage, Song of Sorrow, un canto Osage de tristeza, muy melancólico. Es un canto indio, bueno, como un lamento que tantas veces hemos oído también en películas, ¿no?
Es un cántico tradicional de los Osage que se grabó al parecer en el año 97 en Grey Horse, que es una ciudad dentro de la reserva de la comunidad india que tiene un protagonismo muy importante. He intentado buscar de esta manera la conexión con el libro. Y luego el texto que voy a dejar en el blog del programa es un poco más largo. Aquí voy a cortarlo en dos fragmentos, haré una pequeña pausa entre ambos. Un primer fragmento en donde vemos, se nos da cuenta y vemos la explicación de por qué de ese título, los asesinos de Killers of Flower Moon. Y luego, acto seguido, cortaré brevemente el fragmento entero para leer otra parte en donde vemos, bueno, pues un poco la situación de la protagonista principal y su vivencia de los acontecimientos de aquella época. Bueno, pues cuando quieras vamos con esos fragmentos. En abril, millones de flores diminutas cubren las colinas pobladas de robles y las inmensas praderas del territorio Osage de Oklahoma. Hay violetas tricolor, bellezas de Virginia y estrellas violeta. El escritor Osage John Joseph Matthews observó que esa galaxia de pétalos hace que parezca que los dioses hubieran tirado confeti. En mayo, cuando aúllan los coyotes bajo una luna desconcertantemente grande, unas plantas más altas, como lágrimas de dama y rudbeckias, van primando poco a poco de luz y agua a las flores menudas. Los tallos de estas se quiebran, los pétalos se alejan revoloteando, y al poco tiempo quedan sepultadas bajo tierra. Por eso los indios Osage dicen que mayo es el tiempo de la luna mataflores. La prosperidad de la tribu tenía perpleja a la opinión pública, pues se contradecía con las imágenes de indios americanos que se remontaban al primer y brutal contacto con los blancos, ese pecado original del cual había nacido el país. La prensa publicaba reportajes sobre los plutócratas Osage y los millonarios pieles rojas, con sus mansiones de ladrillo y terracota y sus arañas de luz, con sus anillos de diamante y sus abrigos de pieles, y sus automóviles con chofer. Un autor se asombraba del hecho de que muchachas Osage fueran a los mejores internados y lucieran suntuosos vestidos franceses, como si une très jolie demoiselle se hubiera extraviado en su paseo por los bulevares parisinos para acabar en este pequeño asentamiento. Paralelamente, los periodistas no perdían ocasión de recalcar cualquier indicio del tradicional estilo de vida Osage, cosa que parecía despertar en los lectores visiones tópicas de indios salvajes. Un artículo en concreto hablaba de un corro de automóviles caros alrededor de una fogata, en la que sus broncíneos propietarios, ataviados con mantas de vivos colores, asan carne al estilo primitivo. Otro se hacía eco de un grupo Osage que llegó a una de sus ceremonias tradicionales en un avión privado, una escena que ni el más imaginativo de los escritores podría haber inventado. Resumiendo la postura de la opinión pública sobre los Osage, el Washington Post afirmaba: aquel típico lamento, ay, pobrecitos indios, quizá habría que cambiarlo a un caray con los ricachones, pieles rojas.